Sin embargo, ¿qué ocurre? Que todas las cosas tienen su impacto en la vida, tienen su incidencia. Y esto lo expuso a la desconsideración, lo expuso a expresiones de rechazo, una serie de cuestiones que yo sé que él, que es una persona consciente, con su conciencia limpia, porque sabe que actuó como debió actuar y que cumplió con su deber y que actuó conforme a los elementos jurídicos, a él tal vez no le afecta, pero él tiene una familia. Tiene una familia y en el impacto de la familia estas cosas son distintas. Entonces yo en el lugar de él no espero una nueva desconsideración. Yo me inhibo. Como acabo de tener una participación en este caso y yo sé que frente a la sociedad hay una visión distinta a la que adopté y que hay cierta predisposición sobre mi persona, sobre esa base, pues en su caso puede ser prudente que él se inhiba. Por esa razón, y lo propio puede ocurrir con el magistrado Fran Soto. Y si hay esos razonamientos para que ellos se inhiban, pues puede haberlo también para que la Fundación Primero Justicia, en el caso de ellos, pues produzca una recusación. Fíjense que yo no estoy hablando de cuestiones morales, ni de falta de ética, ni de nada por el estilo, porque en los dos creo que actuaron de manera correcta y ustedes saben que ellos emprendieron. Entonces, lo de Angelán Casanova y lo de Hirohito Reyes me parece a mí totalmente innecesario, totalmente innecesario. Aquí hay la intención de agredir 4 magistrados. Y qué bueno.
Entonces, esta carta le fue entregada al doctor Balaguer, por el comodoro Francisco Amiama Castillo. Le llevó la carta el comodoro Francisco Amiama Castillo. El doctor Balaguer le dijo que se la dejara ahí y le pidió que se retirara. Y siguió sus actividades como si nada. Respetuosamente, dice la carta, respetuosamente hacemos llegar a vuestra excelencia nuestra decisión de renunciar a partir de este momento de los cargos de secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, jefe de Estado Mayor del Ejército Nacional, jefe de Estado Mayor de la Marina de Guerra y jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Dominicana, respectivamente, por no estar de acuerdo con las decisiones que han sido tomadas últimamente. Entonces, señores, la verdad es que estos jefes militares pensaron que esta renuncia iba a provocar una crisis y que Balaguer se iba a estremecer con esta renuncia. Ellos, a veces la gente está muy cerca de la gente y no la conoce. No la conoce. Porque al Balaguer que vivió la etapa de la transición, como la vivió, la etapa de la transición a la dictadura, que dirigió esa etapa, con todos los riesgos que implicaba esa etapa, aún incluso con una gente que va a ponerle una metralleta para pedirle que tomara determinado tipo de decisiones, y él lo que le responde, bueno, haga lo que usted quiera, y usted sabrá las consecuencias de eso, y sin ningún problema. Entonces, se tomó su tiempo, siguió su agenda como correspondía, tenía una inauguración en Cotuí, se fue a su inauguración en Cotuí y él entonces emitió un decreto, se nombró él mismo como ministro de las Fuerzas Armadas, 3 días después sustituyó a los otros jefes militares y el país siguió igualito. Ellos debieron reconocieron que esto no tuvo la reacción que esperaban y se reconciliaron con Balaguer y él los designó en otras posiciones. Milo Jiménez fue canciller, después el general Pérez y Pérez incluso sería jefe de la Policía Nacional. Casi todos fueron designados en funciones. Entonces, eso ocurrió hace 40 años. Ocurrió esto. El sábado se van a conmemorar 40 años de la renuncia de los jefes militares, un hecho que no había tenido precedentes y que a un presidente sin la entereza, sin el coraje de Joaquín Balaguer, pues evidentemente que esto le habría estremecido. Pero para Balaguer esto fue un acontecimiento más. La cartita que le entregaron, que parecería que él iba a reaccionar de una manera alarmada, lo único que le dijo al que se la llevó fue de eso ahí, retírese. Y siguió sus actividades. Es muy buen trabajo el recordatorio de Chichi de Jesús. Son las 7:14 minutos. Bueno, señores, ayer se presentó la propuesta, el proyecto de ley de convocatoria a la Asamblea Revisora para la modificación de la Constitución de la República, tal y como estaba previsto. Entonces, ¿qué ocurrió en el día de ayer? Hubo varios acontecimientos que hay que leerlo más allá de lo que se expresara en ellos. Hay que ver esos acontecimientos en función de lenguajes que a veces son más expresivos que el lenguaje verbal.
Primero, en el escenario del Senado, ¿qué ocurrió? Nosotros habíamos dicho desde temprano que el proyecto iba a comisión. Es decir, que quienes se pusieron a manipular después, como lo han hecho, diciendo que el proyecto fue a comisión porque supuestamente no había los votos necesarios, pues están construyendo una mentira. Porque desde el principio, incluso cuando estábamos conversando aquí con la diputada Guadalupe Valdés, que ella dijo, bueno, vamos a ver cuál va a ser el destino, yo le dije, mire, va a comisión. Hoy eso va a comisión. Y era lo que sabíamos, porque tampoco era un invento mío, era lo que sabíamos, que el proyecto iba a comisión. De manera que el proyecto se presentó y el proyecto fue a comisión. Lo que llamó la atención fue que en el Senado no hubo un solo turno de rechazo a ese proyecto. Que 29 de los senadores presentes votaron para el envío a comisión del proyecto. ¿Qué estoy diciendo yo? Que se ha resuelto el asunto, que no hay gente que está rechazando el proyecto. No. Yo sería incapaz de decir eso. Lo que estoy tratando de destacar que en los matices del rechazo vemos que se van produciendo cambios. Porque eso no fue lo que ocurrió cuando el proyecto le fue presentado a esos senadores por la comisión que los redactó. Eso no fue lo que ocurrió. Allí ellos se presentaron con una carta, allí ellos fueron con un letrero que decía firme, no, a su Senado ayer fueron tranquilos y no hubo un solo turno de rechazo al proyecto. Solo dos senadoras votaron en contra. La senadora Sonia Mateo y la senadora Amarilis Santana votaron en contra. Entonces, eso, repito, no expresa que hay acuerdo. Eso no expresa que hay contradicción, que no hay contradicción. Eso no expresa que los senadores estos que han expresado su rechazo van a aprobar esto. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy destacando es eso que ocurrió ayer, que evidentemente algo indica, algún mensaje envía. Lo otro elemento importante fue lo de la visita del cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez al presidente de la República. Yo creo que esa visita lo que expresaba era el mensaje de la visita. La noticia está no en lo que trataran, sino en el mensaje de la visita. ¿Por qué digo esto? Porque si no había el interés de producir un mensaje, la visita era innecesaria. ¿Por qué era innecesaria? Porque el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez y el presidente Danilo Medina tuvieron una reunión reciente. Hubo una cena del cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez con el presidente Danilo Medina, con su esposa y las hijas del presidente Danilo Medina. En ese escenario íntimo, cualquier situación a tratar, porque después de la cena, desde luego, entre ambos hubo una conversación. Entonces, cualquier cosa que estuviera pendiente de tratar entre ellos, ahí se trataba. Pero resulta que aquello fue algo totalmente privado, que no fue de conocimiento público. Entonces, había la necesidad de hacer saber que no hay obstáculos
entre la Iglesia Católica y el presidente Danilo Medina. Es decir, que aquel conflicto que existía entre el gobierno y la Iglesia Católica es un conflicto que ha sido subsanado. Yo no sé en base a qué, pero es evidente que ha sido subsanado, porque el cardenal, con esa visita, el cardenal sabe lo que implicaba la visita y el mensaje que daba con la visita. Pero además, él, que ha sido una persona muy coherente desde los tiempos de Balaguer con lo que tiene que ver con modificaciones constitucionales y reelecciones, más coherente de lo que la gente piensa, porque en muchas cosas debió pronunciarse de manera directa. Hubo cosas que el cardenal en determinado momento le hizo saber a Balaguer sobre sus posiciones que tal vez no fueron de conocimiento público. Entonces, ayer el cardenal, al salir del encuentro con Danilo Medina, el mensaje que deja es el del deseo de que se produzca un acuerdo. Es decir, que la Iglesia Católica está, o por lo menos la parte que está bajo el liderazgo del cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, que era la que tenía dificultades, con la que se había deteriorado la relación del presidente Danilo Medina, se suma a los sectores que están buscando un acuerdo, que están apostando a un acuerdo, a un entendimiento entre Danilo Medina y Leonel Fernández. Es decir, que eso también es otro mensaje. Y es un mensaje categórico, porque algunos contaban con una oposición de la Iglesia Católica a los planes de la reforma constitucional. Evidentemente que no habrá oposición activa de la Iglesia, no habrán homilías, no habrán lecturas en las parroquias, nada de esto. El cardenal lo que ha hablado es de que ojalá se produzca un acuerdo entre ellos. No quiere decir que el cardenal haya cambiado de posición. Eso no quiere decir que la gente haya cambiado de posición. Usted tiene su posición, pero evidentemente que usted ni lo controla todo, ni lo maneja todo. Y usted no es más que un actor en la sociedad. Entonces hay cosas que se dan a pesar de usted. ¿Y qué hacer? Que si se van a dar, que se den de la manera menos traumática. Entonces, me parece que esa es la posición del cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez. Entonces, relacionando los dos acontecimientos, lo que ocurrió entre los senadores, lo que ocurrió con esta visita del cardenal, lo que ocurre, señores, es que la mayoría de esos senadores, independientemente de que sustenten la posición que sustentan, sabe que se está discutiendo un acuerdo. Esos senadores saben que no es un solo empresario, que prácticamente ha sido una meta de los principales empresarios de la República Dominicana, los principales líderes empresariales del país, que no estoy hablando necesariamente de los principales líderes del CONE, sino de los jefes de negocios grandes en la República Dominicana. Los jefes de las mayores empresas de todos los sectores de la República Dominicana han decidido, pues, emplearse en acciones de mediación. Y hay avances. Ese proyecto que se presentó ayer en el Senado de la República, en la comisión, podría ser objeto de algunas modificaciones, pero modificaciones que van dirigidas a endurecer los procedimientos para una reforma constitucional. Es decir, que en la propia reforma que se haga, en los puntos a reformar, esté la exigencia de que para reformar la Constitución
se requiera más que la mayoría simple para la convocatoria de la ley, que es lo que hay hasta este momento, y además para que se requieran las 2/3 partes, no de los presentes, sino de la matrícula total de los asambleístas para aprobar modificaciones. Esto con el interés de que después no sea fácil la modificación de un párrafo transitorio. No sea porque lo que se está discutiendo en estos momentos, y eso es lo importante, y si quieren tómelo como una conclusión de este comentario, lo que está en discusión en estos momentos no es el apoyo a la reelección por parte de los legisladores del PLD. No es si van a apoyar o no la reelección. Es un hecho que en el PLD habrá un acuerdo. Es un hecho que habrá un acuerdo. Y no doy mayores detalles, pero es un hecho que habrá un acuerdo. Lo que se está discutiendo en estos momentos son las condicionantes de ese acuerdo. Y entre las condicionantes de ese acuerdo están puntos referidos a que sea imposible que después que el presidente Danilo Medina se reeligiera, si el pueblo vota por él, y agote sus 4 periodos, no le sea fácil la modificación del artículo transitorio. Porque una de las cosas que ha quedado clara en el PLD, lamentablemente, es que desde hace un tiempo nadie confía en nadie. Entonces, la gente quiere cosas claras y precisas. Y ahí ese sería un punto. Tal vez si algo puedo adelantar es que además de la mediación de empresarios importantes, hay incluso senadores leonelistas que han estado mediando. Entre ambas partes para buscar un acuerdo y que han estado planteando puntos para ese acuerdo y que incluso se han reunido con empresarios en función de la búsqueda de ese acuerdo. Y hay avances. Es decir, hoy es prácticamente un hecho que hay acuerdo. Las condiciones del acuerdo son las que aún están por ampliarse, por discutirse. Y desde luego que ese acuerdo implica que los actuales senadores, salvo alguna que otra revisión, pues estarán en sus puestos. Hay gente que entiende que su liderazgo es aparte y que con ellos hay que hablar. Mi querido amigo, el principal líder político, dirigente político, el más influyente en La Romana, el esposo de Amarilis Santana, siempre ha dicho, Enrique Martínez, siempre ha dicho que él no es ni leonelista ni danilista, aunque está apoyando a Leonel Fernández desde hace tiempo. Él tiene sus propios liderazgos, sus propios intereses, con él hay que hablar aparte. Y eso es lo que hace saber a Amarilis al tener una postura distinta a la de los leonelistas ayer que votaron por el proyecto hacia la comisión, porque en la comisión es que ellos aspiran a que se establezcan todos estos cambios que habría que establecer para endurecer la posibilidad de una reforma constitucional. Y el caso de Sonia Mateo, todo el mundo sabe que ya es un mundo aparte. Ya la senadora Sonia Mateo, ese es un mundo aparte, ese es un caso aparte. Pero está ese ambiente, hay incluso otros senadores que tienen sus particulares situaciones y que han pedido que sus casos sean tratados de manera separada, porque tienen sus propios aspectos también ahí que discutir a propósito de una reforma constitucional.
Pero ese es el ambiente. La reforma no se detendrá por falta de acuerdo en el PLD. En el PLD habrá un acuerdo. Habrá un acuerdo y esto hará, digamos, más expedito el tránsito de este asunto que se llama reforma constitucional para establecer lo que estaba establecido en la Constitución de la República Dominicana, pero que se modificó porque perjudicaba al actual presidente de la República, Leonel Fernández, y al expresidente Hipólito Mejía. Son las 7:31. Cambio y fuera, Vladis.